Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 12 de noviembre, miércoles de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles continuamos leyendo el libro de la sabiduría. Leemos el capítulo 6, versículos 1 al 11. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Santísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos, ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño y cuida de todos con igual solicitud, pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan pues atención a mis palabras, búsquenlas con interés y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Como vemos, el libro de la sabiduría nuevamente se dirige a los gobernantes y a los soberanos. Y la primera reflexión que tenemos que hacer al respecto es darnos cuenta de la importancia que tiene para cada uno de nosotros la oración por los gobernantes. Fíjate con atención cómo en la Santa Misa y siempre en las oraciones de los fieles, oración universal, estamos pidiendo por la Iglesia, en primer lugar, por los miembros de la Iglesia, y en segundo lugar, por los estados, por los gobernantes. Es deber de todo buen cristiano rezar por los gobernantes, me caigan bien, me caigan mal, esté a favor de ellos o esté en contra de ellos. ¿Por qué? Porque sabemos la exigencia del juicio que Dios les tiene preparados. Y porque sabemos que efectivamente en esa autoridad que tienen, en ese poder de gobierno que tienen, ha habido una delegación, como ha dicho el libro de la sabiduría, son ministros de su reino. Y por eso es nuestra obligación rezar por esos gobernantes. Oye, la oración por los gobernantes no puede basarse en nuestros criterios políticos o nuestras ideologías políticas. Es como esa persona que dice, no, este no es mi presidente porque yo no voté por él. Si es el presidente de una nación, si es el alcalde de una ciudad, si es el gobernador de un estado, tú y yo tenemos obligación de rezar por ellos, pedir la gracia del Señor para que realicen esa misión que se les ha encargado, esa misión que se les ha otorgado. Independiente de las luchas políticas que son justas, independiente de las reivindicaciones políticas que podremos buscar y anhelar, independiente de las transformaciones que querramos llevar adelante y que lo podremos hacer con la libertad de los hijos de Dios, pero siempre en ese respeto por la autoridad y esa oración por las autoridades.
Escuchen, reyes. Aprendan, soberanos, de todas las naciones de la tierra. Ninguno escapa a esto. Estén atentos. Los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos de ese gran número de súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder. El Señor les ha dado a ustedes el poder. El Altísimo, la soberanía. Y por eso Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. ¿Qué está diciendo el libro de la sabiduría? Atentos todos los que gobiernan. ¿Por qué? Porque no van a quedar por encima del juicio de Dios. Podrán creer que en este mundo han alcanzado un poder que no puede ser alcanzado, que han logrado efectivamente estar fuera de ciertos criterios y de la justicia. Pero el Señor les está diciendo, atentos, van a ser examinados. Y van a ser examinados en la profundidad del conocimiento que Dios tiene de su corazón. Qué importante es esto para darse cuenta que aquel que busca ser gobernante no debería buscarlo. Que es, en definitiva, la gran falla que hay en ese sistema político que impera en nuestros días. Cuando efectivamente vemos que se anhela el poder, que se anhela llegar a un cargo, y siempre va a ser un mal punto de partida. Yo quiero ser presidente, yo quiero ser alcalde, yo quiero tener una autoridad, yo quiero llegar en esta institución a ser aquel que manda. ¿Y por qué no debería desearlo nuestro corazón? Porque nuestro corazón debería conocer perfectamente la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y dice entonces el libro de la sabiduría aquello que ya reflexionábamos. Ustedes son ministros de su reino. Y si no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, en cambio, por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. Qué bonito es entender que a cada uno Dios no lo va a juzgar igual que al otro, sino que nos va a juzgar de acuerdo a nuestra condición. Ahora aprovechemos y llevemos esa reflexión mucho más profundamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me tiene que interpelar a mí siempre de modo personal. Y entonces al leer los gobernantes, yo me puedo quedar pensando, sí, es que los gobernantes. Pero resulta que todos nosotros tenemos algún tipo de gobierno en nuestras manos, algún tipo de responsabilidad sobre otras personas. El gobierno de un hogar, el gobierno de una institución, el gobierno de un grupo. Y entonces tenemos que reconocer que toda autoridad que proviene de Dios va a ser juzgada por el Señor y que de acuerdo a lo que hemos recibido a ese gobierno que el Señor nos ha otorgado, tendremos que dar cuentas. El Señor no se aminora ante nadie. El Señor de todos, ante nadie retrocede. No hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño y cuida de todos por igual. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. Por eso ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen. Porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan pues atención a mis palabras, y esto es lo que tenemos que pedir en nuestra oración por los gobernantes, que los gobernantes del mundo efectivamente entiendan la profundidad de lo que significa ser gobernante y confíen en el Señor. Que no pretendan gobernar solamente para tener la aprobación popular, porque la aprobación popular puede ser un pésimo
pésimo aliado. Nos puede guiar muy mal, como nos puede guiar muy mal en mi vida privada, en mi vida personal también. Si yo ando buscando la aprobación de los demás, entonces mi rumbo puede estar sumamente desviado. Y de nuevo, qué importante por eso es nuestra oración, como lo hace la Iglesia todos los días por los gobernantes. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Es una escena preciosa la del Evangelio que se nos presenta el día de hoy, y es una escena preciosa porque nos muestra en definitiva cómo nosotros tenemos que reconocer siempre en nuestra vida todo aquello por lo cual tenemos que dar gracias a Dios y no tomar nunca nada como si fuera merecido, como si fuera lo debido, como si fuera lo normal. Ese corazón agradecido al Señor tiene que estar siempre presente. Si estos 9 que quedaron limpios de la lepra no han sabido volver a dar gloria a Dios y dar gracias a Dios, es porque en su vida seguramente no estaban acostumbrados a dar gracias. Pero aquel que está acostumbrado a dar gracias por todo, entonces sabe hacerlo en todo momento y sabe reconocer la grandeza de la acción de Dios en nuestra vida. Fijémonos ahora en los particulares del Evangelio. Jesús va camino de Jerusalén. Recuerda que en el Evangelio de San Lucas se nos ha dicho cómo Jesús, sabiendo que ya había llegado su hora, es decir, la hora de padecer, de morir, de entregar la vida por nosotros, tomó la firme decisión de ir hacia Jerusalén. Y desde ese momento el Evangelio nos va presentando ese camino de Jesús hacia Jerusalén. Pasa entre Samaria y Galilea. ¿Qué quiere decir que pasa entre Samaria y Galilea? Galilea es la zona norte de Israel y Samaria es una zona vecina que no pertenece a Israel, que está poblada por los samaritanos, que además tienen un conflicto con los judíos porque los samaritanos tienen su propio centro, no quieren aceptar Jerusalén como el centro de la fe y no quieren aceptar que tengan que ir a Jerusalén, sino que tienen su propio punto de adoración al Señor y son rechazados entonces por los judíos. Por eso cuando oímos hablar de un samaritano, estamos hablando de una persona que los israelitas consideraban impuros, que no eran vistos con buena cara y con los cuales tenían continuas disputas. Y por eso en el Evangelio en varias ocasiones van a aparecer esa idea del samaritano. En la parábola del buen samaritano, que es lo que se nos presenta. Uno que no es de Israel, que no pertenece al pueblo de Israel y que sin embargo es el que tiene compasión por aquel que ha sido asaltado y ha sido dejado medio muerto en el camino. En ese camino está cerca de un pueblo cuando le salen al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos.
Fíjate los particulares de lo que narra el Evangelio. ¿Por qué? Porque con esos particulares se nos explica la situación. Estaba cerca de un pueblo, no estaba en el pueblo. ¿Y qué importancia tiene esto? Que esos leprosos no pueden vivir dentro del pueblo. Al tener la lepra, han sido marcados y expulsados de la vida comunitaria. Esto como un modo de proteger al resto de la ciudadanía, al resto de la población, para que no contagien, porque la lepra es una enfermedad sumamente contagiosa y que no tenía ninguna cura. Me parece que hasta el momento no se ha encontrado ninguna cura para la lepra, a pesar de que los tratamientos lógicamente han mejorado muchísimo. Y entonces están obligados a estar afuera. Por eso no es dentro del pueblo. Y segundo dato que nos da el Evangelio, que se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Por qué se quedan a lo lejos? Por la misma razón, porque tienen prohibido acercarse a la gente. Es importantísimo esto, ¿por qué? Porque en otras ocasiones vamos a ver cómo Jesús no solo se acerca a los leprosos, sino que los toca, mostrando su cercanía, mostrando su compasión. El Señor ahora respeta a estos leprosos que quieren cumplir con la ley, que no quieren acercarse porque no quieren contagiar ni a Jesús ni al resto de los que van junto a Jesús, y lo hacen de lejos. Al verlos, Jesús les dice inmediatamente por eso: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Qué quiere decir ir a presentarse a los sacerdotes? Quiere decir que vayan y se muestren delante de los sacerdotes para que los sacerdotes reconozcan que ya no estaban enfermos de lepra. Y si ya no están enfermos de lepra, entonces les dan la autorización para quitarse las marcas que los manifestaban como enfermos, como leprosos, poderse vestir normalmente y volver a su vida comunitaria, volver a sus hogares, volver a su familia. Por tanto, esas palabras que les está diciendo Jesús, ¿qué son? Son palabras que les dicen: vayan. ¿Por qué? Porque van a ser curados. Y todos ellos van hacia los sacerdotes, se ponen en camino, con lo cual se nos muestra que los 10 han tenido esa confianza en el Señor. Por tanto, no se trata de que no tuvieran esa confianza. Pero mientras van por el camino, quedan limpios de la lepra. Y aquí es cuando se produce la diferencia. ¿Por qué? Porque solo uno de ellos regresó al verse curado. Y regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Fíjate qué bonito es. ¿Por qué? Porque es lógico que si yo he tenido lepra durante muchos años, he estado obligado a vivir fuera del poblado, he estado obligado a mantenerme lejos de la gente. ¿Qué sucede en el momento que me veo libre de la lepra? Que me entra la emoción y lógicamente quiero volver. Quiero volver a mi hogar, quiero volver a mi familia, quiero volver donde mi esposa, quiero volver a abrazar a mis hijos. Y podemos decir que ese deseo del corazón es un deseo justo, es un deseo bueno. Pero que era un samaritano, dijo: hay algo que es más importante. No es que no sea importante, no es que no sea bueno ir donde la familia, reunirse con la familia, abrazar a los suyos, volver a esa vida normal después de haber padecido esta enfermedad y haber recibido este gran don de la curación, de la sanación. Pero hay algo que es más importante. Es más importante dar gracias a Dios. Y esto es lo que sabe hacer ese samaritano. Pidámosle entonces hoy día al Señor que tú y yo también sepamos darle gracias de verdad.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.